Vamos a continuar entonces con la demanda de trabajo. Estaba revisando la presentación, está un poquito más larga de lo que yo pensaba. Entonces vamos a ver si empezamos por lo menos con equilibrio, pero vamos por partes. Entonces vamos a ver la demanda de trabajo. Entonces hay una intuición que hay que tener claro, digamos, como yo les digo, todas estas fórmulas que ustedes ven como... O sea, en realidad hay que prestarles atención porque en muchos trabajos y mucho de lo que la gente anda hablando muchas veces, tras bambalinas están pensando este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el tema del valor del producto marginal. Eh, Hay gente que va y dice, no, claro, o sea, esta igualdad viene de la demanda de trabajo, pero otra forma de reordenarlo es reescribirlo de esta forma. Esto que es como simplemente reordena términos. En realidad la gente sí lo tiene en la cabeza porque dice, o es otra forma de ver la misma igualdad esta que ya hemos visto varias veces ya. Hay gente que piensa más esto, que dice, básicamente, si ustedes dividen el salario, porque esto es salario nominal y esto es precio y esto es producto marginal. Entonces hay gente que utiliza esta idea, porque también se aplica a modelos macro, de decir, entonces la remuneración real de la gente tiene que ver con el producto marginal de lo que produce. Esa intuición se usa para muchas cosas, digamos, porque la idea es que la retribución real de los trabajadores sea real, no nominal, porque recuerden que el W es nominal. Si uno lo divide en el precio, entonces lo están volviendo en términos reales. Y en equilibrio, la economía tiene que hacer que eso sea igual al producto marginal. Entonces, eso es con lo que la gente a veces insiste, digamos, especialmente los economistas muy macro, no, hay que mejorar la productividad. Hay que mejorar la productividad. ¿Por qué? La intuición detrás de la productividad, vamos a ver cómo se mide después en la realidad la productividad, pero al menos en términos teóricos, porque ellos dicen que hay que mejorar la productividad, porque le están diciendo implícitamente de que si se mejora la productividad en este sentido, entonces la remuneración de los trabajadores va a ser superior. ¿Okay? Eso es lo que más o menos la gente anda pensando, pero viene de estos modelos, digamos. Entonces, la idea es que si hay maximización en el equilibrio del ingreso, entonces el valor real es igual al producto marginal, el valor real del salario, ¿ok? Que es el salario nominal dividido en el precio de los productos. Y la gente medio macro lleva ese concepto, que esto es muy micro, a concepto macro, digamos. O sea, entonces piensan ya no en el precio del producto, sino en el precio en la economía. Entonces la idea, digamos, de vuelta es mayor productividad va a llevar a que la remuneración de los trabajadores sea superior. Vamos a verlo después a eso con números, pero vamos por partes, vamos por partes. Entonces hay una demanda, obviamente, dicho eso, podemos derivar la demanda, o sea, porque hemos visto la demanda de trabajo por parte de una firma. Pero después puede pasarse uno, obviamente, uno siempre pasa parte chiquito y se va agrandando, agrandando, agrandando. Por eso le digo a la gente que la micro es macro, la macro es micro. Entonces, uno ya puede pasar a la demanda a la demanda de trabajo del mercado, sumando básicamente la cantidad que comenzaba que cada uno de las firmas demanda. ¿Okay? Entonces se suma básicamente la cantidad demandada a cada salario posible y ahí resulta la demanda de trabajadores del mercado. O sea, básicamente, porque lamentablemente el libro no tenía un gráfico, digamos, pero la intuición es simple, no es tan difícil. La intuición es relativamente simple. Claro que saben alguna clase de micro lo pueden haber visto, pero no está de mal repasarlo. Lo que ustedes tienen que pensar es que hay un conjunto de firmas, supongamos la firma 1, la firma 2, bueno, más todavía, o sea, no es ya estamos en la pereza. Pongamos firma, lo vamos a poner por acá, chiquitito. Firma 1, lo voy a poner por acá firma 2, firma 3. Y después va a estar obviamente el mercado. ¿Okay? Entonces, la firma 1, supongan, vamos a tener la firma 2, la firma 3 y acá vamos a tener el mercado.
No es súper estricto porque si no me demoro mucho. Pues es simple, digamos. Acá tengo W, 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 W. Y la idea es que acá vamos a tener la demanda de la firma 1, la demanda de la firma 2, la demanda de la firma 3 y esta es la demanda de mercado. Y la idea es que la demanda de trabajadores de mercado, muy simple, es lo que demanda la 1, lo que demanda la 2, más lo que demanda la 3. Supongamos que solamente hay 3 firmas. Simplemente, la idea es que, por ejemplo, esta firma va a tener, no sé, esta demanda, esta firma va a tener esta demanda, y esta otra firma puede tener esta otra demanda medio parecida a la 1, una cosa así. La idea es que la de mercado es simple, digamos, o sea, hay algún salario, y recuerden que en este escenario los, vamos a poner W, vamos a poner acá, W prima, W, W, W prima, W doble prima. Entonces la idea es que a cada salario posible se va a demandar, cada firma demanda una cantidad diferente de trabajadores. Entonces la idea, me acabo de dar cuenta, eso, listo, perfecto. Entonces la idea es que simplemente a este salario se demanda esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad. Entonces esto es lo que demanda la firma, pongo un poco de colores para que no quede tan monocromático. Entonces acá, acá, acá. Entonces lo que se hace es que básicamente se suma esas tres cantidades, esto más esto, esto más esto, y eso es lo que termina siendo al mercado. O sea, eso es lo que termina demandando todas las firmas. Y obviamente la idea es que eso es lo que demanda esta firma, digamos que yo, no esta firma no, todo el mercado se demanda a ese salario, se demanda esa cantidad de trabajadores. ¿Ok? Acá. Y obviamente la idea es que a medida que vamos teniendo menores salarios, va habiendo mayor cantidad de demanda de trabajo. Entonces la demanda de trabajo básicamente termina siendo eso, que es la suma de todas las cantidades, ¿ok? Demandada por cada una de las firmas, cada uno de los precios. Entonces ahí se termina derivando la demanda de trabajo de mercado. En algún punto de su vida lo vieron, me imagino, ¿no? No va a decir que esto es como... Jamás lo vimos, profe. O sea, eso a veces, eso es demanda, pero seguramente lo tienen que haber visto como oferta del producto por parte de la firma, que es la suma de lo que cada una de las firmas ofrece. Como un mercado competitivo, cada una de las firmas ve al salario como dado, entonces lo que termina diciendo cada una es simplemente cuánto demanda a cada salario que el mercado le indique. Mercado competitivo. Estamos suponiendo que el mercado de trabajo es competitivo. Después vamos a ir relajando eso. Pero por ahora empecemos con el mercado competitivo. ¿Les entendió? No es muy difícil. ¿Okay? No sé por qué los libros no lo ponen, porque no es complicado, pero bueno. Aunque es un gráfico simple, digamos. O sea. Ahora bien, eso es en el corto plazo. ¿Ok? Eso en el corto plazo, entonces tiene demanda negativa y se puede derivar la demanda de trabajo como lo acabo de escribir. Entonces no es difícil, digamos, hacerlo, digamos, y típicamente uno puede derivarlo y sacarlo. En el largo plazo, que es el otro caso, es un poquito más complicado, un poquito, pero solo un poquito. La idea es que ahora sí se permite que la cantidad de capital cambie. Entonces ahí la lógica cambia un poquitito, un poquitito. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar un poco de lo que ya tienen que haber visto en algún punto de su vida, por eso hay prerequisitos para esta clase, las famosas isocuantas de producción. ¿Se acuerdan de las isocuantas de producción? Tenían que, había que estudiar esas isocuantas de producción, entonces ustedes tienen teoría del consumidor, teoría del productor, bueno, esta es la parte del productor. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el tema de las combinaciones de trabajo y capital. Que dan una cierta cantidad de producción. Entonces la isocuanta de producción, de nuevo, tienen pendiente negativa,
supone entonces que el capital de trabajo son sustitutos, y también se supone que hacia más arriba y a la derecha implica mayores niveles de producción, algo que ustedes ya deberían estar más que familiarizados. Si no se acuerdan esto, porque les toca ponerse a repasar, pero medio urgente. Pero esto en algún punto de su vida lo tienen que haber visto. Entonces, la idea es que para esta isocuanta de producción, estas son las cantidades de capital y trabajo que dan este nivel de producción, que son 75, por tirar cualquier cosa. Y a medida que nos vamos moviendo al noreste, o sea, hacia arriba y a la derecha, entonces las cantidades de producción se van haciendo superiores. Entonces, acá producimos cantidades de 100, cantidades de 125 y demás, y lo que esa convexidad al origen está indicando que son sustitutos el trabajo y el capital, y lo que ustedes deben haber estudiado, que a medida que es más cercano a una L, más complementos son, a medida que se va volviendo una línea recta, se va volviendo más sustituto. ¿Se recuerdan? Eso, bien, aprendieron. Ya le voy a decir a la gente de micro que algo aprendieron. Bien, vamos ahí. Listo. Entonces la idea es que ahí se puede derivar, digamos, la demanda. Entonces hay un concepto que les tienen que haber talado al cerebro, que es la tasa marginal de sustitución técnica, que es el valor absoluto de la pendiente de la isocuanta en cualquiera de esos puntos. Eso también lo tienen que haber visto. Pero no está hablándoles chino. Entonces están las curvas de isocostos. Entonces lo que hace la firma es, dada esas isocuantas de producción, ve las curvas de isocosto, que la idea es que una firma que maximiza beneficios busca minimizar costos. También tiene sentido. Entonces lo que hace la firma es, en cada punto de esa curva de isocosto, los costos totales de esa diferente de capital son los mismos, dado el precio del trabajo y el precio del capital. Y de nuevo, ahí es donde se van dando cuenta, van uniendo puntos de dónde viene la demanda de trabajo. Acá está L y acá está W. Entonces de ahí se va derivando la demanda de trabajo. Entonces el costo total, esto también lo tienen que haber visto en alguna versión, es igual al salario por la cantidad de trabajo y el precio del capital por la cantidad de capital. Pueden reordenar un poquito esos términos, no es muy difícil, es un poquitito de álgebra. Esto es simplemente lo he escrito para que, a los efectos de que se vea así, y voy a escribir este omega, digamos, que es básicamente W dividido en R. Hay mucha gente que hace eso, porque algo que también deberían haber aprendido en micro, es que lo que importa no es el precio absoluto de un factor, sino el precio relativo de un factor, porque en función de eso es la pendiente de la isocuanta. Entonces, lo que tienen que haber visto en algún punto de su vida es que esto es una recta. Entonces, acá tienen el capital, acá tienen el trabajo, y acá la ordenada al origen viene a ser los costos totales dividido en R, y el punto que está acá es el costo total dividido en W, y la pendiente va a estar dada por W dividido en R, que es lo que yo voy a denotar con omega. Nada de eso debería ser nuevo, simplemente te lo estoy haciendo un repaso rápido. Un repaso rápido de esto. Entonces las curvas de isocostos más arriba y a la derecha son costos totales superiores. ¿Okay? Entonces la idea es que eso es lo que busca minimizar la firma. Trata de buscar que esa recta sea lo más bajo posible para tratar de maximizar beneficios. Entonces para maximizar beneficios hay que minimizar costos. Por eso que se les enseña eso. Entonces, usando las isocuantas de producción, se encuentra el punto de menor costo, dado la cantidad que se desea producir, dado los salarios, los precios de los factores que son W y R. Entonces, simplemente lo que se hace es buscar cumplir las condiciones de primer orden, que ya la habíamos derivado, simplemente te estoy haciendo un repaso, que era el valor del producto marginal igual al salario, y también se puede hacer el valor del producto marginal del capital igual al precio del capital. La misma cosa. Estamos haciendo la misma historia de toda la vida. La única cosa que vamos a hacer acá diferente es que ahora trabajamos con ambas ecuaciones, porque fíjense que el precio aparece en ambas. Entonces podemos hacer un poquito de álgebra e igualamos. Entonces básicamente lo que podemos hacer es igualar esto a esto, simple. Esto a esto, simple. Y básicamente, si esto tiene que ser cierto, entonces esto tiene que ser igual a esto. Sencillo. Entonces, si eso es cierto, entonces esto tiene que ser igual, tiene que ser cierto. Y también, y con esta expresión uno puede jugar un poquito.
Uno puede jugar un poquito y decir, ah, bueno, entonces esto también se puede ver como el cociente de productos marginal, el producto marginal del trabajo dividido en el producto marginal del capital, tiene que ser igual al cociente del salario dividido en el precio del capital. Estamos haciendo pura álgebra y no estamos haciendo nada súper sofisticado, no me digan que está súper difícil. Entonces la idea es que el cociente de productos marginales es igual a la tasa marginal de sustitución técnica. O sea, el valor de la pendiente, el valor absoluto de la pendiente de la isocuanta de producción. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Básicamente que en el punto óptimo la firma busca igualar la tasa marginal de sustitución técnica al precio relativo de los factores. Al precio relativo de los factores. Algo que estoy casi que seguro, por eso estoy diciendo un poco rápido, que lo tienen que haber visto. Miren que nunca han visto eso. ¿Ok? Entonces, lo tienen que haber visto es como una condición de tangencia. ¿Cuál es la idea? Entonces, que la firma puede elegir cualquier isocuanta de producción, pero lo que quiere hacer es minimizar costos. Entonces, habiendo elegido la cantidad a producir, lo que hace la firma es tratar de buscar que esa recta sea lo más baja posible. ¿Ok? Para que llegara a ese óptimo del más bajo posible, busca que la tasa marginal de sustitución técnica sea igual al precio de los factores. Simple. Simple no tanto, digamos. O sea, quizás para ustedes que ya tienen las bases, está todo bien, digamos. Pero hay gente que esto le parece como que es hiper difícil. Pero eso como para que lo tengan todos esos conceptos frescos, ¿ok? Porque de ahí se va a derivar la demanda de trabajo de largo plazo. ¿Por qué la de largo plazo? Porque estamos permitiendo que la firma pueda elegir tanto la cantidad de trabajo como la cantidad de capital. Y esas son cosas que ustedes sí tienen que tener en mente. ¿Por qué? Porque muchos de los conceptos de acá es lo que los economistas muchas veces sugieren. Me dice, ojo, como por ejemplo ponerse a tocar mucho el precio del trabajo. ¿Por qué? Porque a usted le va a parecer que en el corto plazo todo bien, pero lo que muchos economistas dicen, ojo, que en el largo plazo lo que hacen las firmas es optimizar. Entonces, si usted vuelve muy caro el trabajo, lo que las firmas van a optimizar, lo que van a empezar a buscar es sustituir trabajo por capital, porque el trabajo se ha vuelto relativamente más costoso. Entonces, esos son los conceptos que ustedes sí tienen que llevar ya a la política pública. O sea, no es pura formulita, tangencia y demás, digamos, ¿ok? Pero traten de conectar las cosas. Entonces, en el corto plazo la firma no va a poder ajustar la cantidad de capital, entonces puede ser que en el corto plazo, lo vamos a ver gráficamente, esto no sea cierto, pero solo en el corto. En el largo sí, ¿ok? En el largo sí. ¿Ok? Pero en el corto al menos sí la firma va a buscar hacer esto. Entonces, en el corto plazo esto es cierto, pero puede que en el corto esto no sea cierto. Puede ser, porque la firma en el corto plazo no lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasa si hay un cambio en W? Que era lo que yo les decía. Entonces, ellos llevan una reducción de la demanda de L y K, dado que, y a un menor Q. Entonces, la idea es que, bueno, pues voy a volver a reordenar. Voy a borrar esto la próxima, creo que está muy repetitivo. Entonces, la idea es que, ¿qué es lo que va a hacer la firma en el largo plazo? En el largo plazo, digamos, suponiendo que estaba así y estaba optimizando en el punto A, está la pendiente de la curva de isocostos. Entonces, supongan que se le vuelve más caro a la firma, digamos, el precio, el salario, recuerden que es omega, esto es salario sobre R. Si solamente cambia W, entonces omega se tiene que volver más alto. Entonces pasan de estar acá a estar así. Si pasan a estar así, entonces evidentemente la condición de tangencia se vuelve a violar. ¿Okay? Como estamos suponiendo que estamos en el largo plazo, entonces la firma, ¿qué es lo que hace? Dice, no, me toca optimizar, entonces como ahora esto es muy caro, entonces voy a volver a reoptimizar y voy a encontrar que el punto de tangencia se encuentra en este punto, en un nivel de producción inferior, porque era más caro producir. Entonces, para optimizar, tiene que producir también menos. Entonces, lo que termina ocurriendo es que se demanda menos trabajo, bueno, y en este ejemplo, más capital. ¿Okay? En este ejemplo.
podría ser que se demande menos. Depende de la forma de las curvas. Entonces se puede jugar mucho con eso. Veamos el largo plazo, por eso nuestro primero esto y después esto, porque esto es un poquito más complicado. A ver. Entonces, esto sí es largo plazo versus corto plazo. Entonces, lo veamos de otra forma. En el corto plazo, la cantidad de capital está fija. Entonces, la idea es que sí o sí, si la firma elige algún nivel de producción, se tiene que encontrar en esta línea, sobre esta línea. Esto sí no sé si lo han visto en algún punto, pero no es tan complicado. Es usar la misma herramienta que ya deberían conocer. Entonces, la idea es que sí o sí en el corto plazo la firma se tiene que encontrar sobre K0. Sí o sí. O sea, porque no lo puede tocar. Entonces, por ejemplo, la firma puede estar optimizando justo acá, por ejemplo, que es donde está la línea de esta punteadita, y está optimizando en el corto y en el largo. ¿Ok? Entonces la firma, si todo estaría constante, optimizaría todo el tiempo ahí. O sea, se quedaría ad infinitum en el punto A. Ahora, supongamos el caso inverso. Supongamos que a la firma se le vuelve más barato el trabajo. ¿Okay? El caso de recién era que se le vuelve más caro, este es el caso inverso, que se le mueve más barato. Si supongamos algo grande, como para que se vea, si no, no se ve, porque o sea, gráficamente las cosas a veces se vuelven difíciles. Supongamos que en el punto A, de pronto, en vez de tener los precios relativos, los factores así, ahora se vuelven así. O sea, relativamente el trabajo se ha vuelto, salud, sí, se ha vuelto mucho más barato. ¿Okay? O sea, lo que les digo, son precios relativos. También puede ser que el capital se encareció muchísimo. También puede ser. La idea es que ahora la pendiente, el costo relativo de los factores es así. ¿No es cierto? Listo. Si eso es cierto, la firma dice, ok, entonces ya no estoy optimizando, si se pueden ver, o sea, ya estoy parado aquí, digamos, ya no estoy optimizando en el largo plazo, pero tampoco estoy optimizando en el corto, digamos. ¿Por qué? Porque lo que más seguramente vaya haciendo la firma es tratando de decir, no, dado que ahora los factores son más económicos, lo que me conviene es expandir la producción. Entonces me voy a mover seguramente incluso en el corto plazo a través de esta línea, tratando de expandir la producción, porque ahora es más barato producir. Y eso es maximización de beneficios. Si los costos son más bajos, es más barato producir más. ¿Okay? Entonces, pero en el corto plazo al menos, lo que va a hacer la firma es moverse a lo largo de esta línea. Entonces, seguramente en el corto plazo se va a mover del punto A al punto C, porque se tiene que mover sobre K0. ¿Okay? Entonces, va a optimizar en algún, o sea, lo que va a buscar la firma, lo que pasa es que eso sí no se va a ver gráficamente, se lo cedo, va a tratar de hacer que el salario sea igual al valor del producto marginal. De nuevo, eso sí lo tienen que cumplir incluso en el corto plazo. Eso en el punto C. Pero incluso en el punto C, la firma sabe que no está optimizando en el largo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se va hasta el punto C, incluso en ese punto, no está cumpliendo la condición de tangencia. ¿Ok? No está cumpliendo la condición de tangencia. Entonces, puede ser que en el largo plazo, en el corto, él no esté optimizando en el largo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no puede tocar la cantidad de capital. Ahora, una vez que logró el punto C y dijo, ahora yo quiero producir esta cantidad X1, perdón por el cambio de la notación, pero era el gráfico más a mano que tenía. Ahora, en ese punto, lo que puede decir la firma, ahora sí, si yo ya en el largo plazo puedo cambiar la cantidad de capital, sí puedo decidir, no, ahora yo me voy a mover a lo largo de la isocuanta, porque esa de producción, porque ya estamos en el largo plazo, y ahora voy a cambiar la cantidad de capital. Y se fijan que en este ejemplo, por ejemplo, es bien interesante, que se mueve hacia abajo entonces para lograr la condición de tangencia. Entonces fíjense que este es un caso interesante en donde en el punto D, la firma está pasándose ya de demanda L0 a demanda L1 y acá ya le debería haber puesto incluso L2 o algo así grande. Digamos. La próxima vez le trato de rediseñar el gráfico porque sea más amigable todavía. Entonces acá básicamente lo que ha sucedido es que en el corto plazo, dado la enorme reducción de costos, digamos, del trabajo respecto al capital, ahora se demanda mucho más trabajo, ¿ok? O sea, en el corto primero y después ya en el largo. Se demanda mucho más trabajo.
Y se pasó de producir la cantidad X0 a producir la cantidad X1. Y obviamente este punto intermedio, digamos, vendría a ser el punto donde se optimizaría los costos, ¿ok? Con los precios relativos de los factores, ¿ok? Pero obviamente lo que decimos, no puede alcanzar la firma este punto en el corto plazo, precisamente porque no puede tocar K0. Entonces, este punto es inalcanzable. ¿Sí? ¿Qué? No lo puede alcanzar la firma. O sea, no puede minimizar costos a los nuevos precios de factores, que son estos, porque no puede tocar capital. No puede tocar el capital. No puede tocar el capital. En el corto plazo. Entonces, básicamente, la firma se ve forzada a elegir el punto C en el corto plazo. Pero en el largo, sí va a poder optimizar y va a elegir el punto D. Entonces, tienen que tener esa cosa en la cabeza, digamos, de optimización de corto, optimización de largo. Y lo que les digo, esas son las cosas que sí hay que ir aprendiéndose, porque más allá de lo que está gráficamente, eso es la ingeniería en la cabeza que la gente tiene. Dice, no, ojo, bueno, porque este es el ejemplo que está bajando, pero podría ser el ejemplo exactamente al revés. Es decir, que suben los costos al trabajo. Entonces, ¿a qué pensar? ¿Cómo es eso? Y además piensen siempre que está el capital ahí atrás. Y el trabajo. Entonces, a veces capital puede ser un montón de otras cosas, no solamente maquinaria y demás, sino, por ejemplo, puede ser plata, financiamiento. Es el costo del financiamiento. Entonces, a veces el R, mucha gente lo interpreta como tasas de interés. Entonces, si las tasas de interés se vuelven muy bajas, entonces tengo mayor acceso a financiamiento, puedo financiar capital, como puede ser un edificio, a menor costo. Entonces, ahí tienen que ir conectando todas esas cosas. ¿Okay? Y es el costo de un factor respecto al costo del otro. ¿Okay? Entonces, todo eso que a uno los molesta tanto, no es casualidad, tiene su razón de ser. O sea, ¿okay? Tiene su lógica. Tiene su lógica. Entonces, capaz de hacer un cambio en R, el efecto depende, obviamente, estamos acá estudiando el efecto del precio relativo, pero supongamos por un segundo que solamente tocamos R. Entonces, eso, uy, ya no se ha roto, pero ya lo vuelvo a organizar. Me pasa cada tanto. Yo he pensado a veces cambiarlo. Listo. Ya. A ver, ¿o no? Listo, ¿eh? Ups. Raro. Lo que le dicen dificultades técnicas. Qué raro. Ya tengo que conseguir otra. Raro. ¿Será que se rompió? Puede ser. Eso está muy viejo. Vamos a comprar uno nuevo. Bueno, entonces, la idea es que obviamente si se cambia el precio del capital, entonces va a depender de sobre si K es complemento o sustituto. Lo que pasa es que acá estoy simplemente poniendo palabras, porque modelarlo eso matemáticamente a veces es difícil. Por ejemplo, ustedes cuando aprendieron la Cobb-Douglas que hablábamos el otro día, que es la más amigable, pero otra que seguramente tuvieron pesadilla y después cuando uno se la maneja uno la entiende bien, es la famosa Leontief, que es la que es L, que eran con forma de L. Bueno, eso cuando son perfectos complementos. ¿Okay? Eso lo tienen que haber aprendido. Entonces, la idea es que, obviamente, en la teoría dice, bueno, depende sobre si el capital es sustituto o complemento de L, digamos, un cambio en R. Entonces, hay que pensar, digamos, que si K es sustituto, entonces si aumenta el precio del R, lleva a un incremento de la demanda de L. ¿Okay? Pero sí, o sea, es razonable pensar eso. Si L es complemento, en cambio, un aumento en R lleva una caída en la demanda del capital, del trabajo, perdón. Entonces, de eso depende, digamos, de si el K es complemento o sustituto. Y entonces hay
modelos un poco más sofisticados que este, que tratan de incluso tener, porque acá estamos hablando de un solo tipo de trabajo. Hay modelos más sofisticados, si tenemos tiempo lo vamos a ver, que dividen, por ejemplo, el trabajo entre dos tipos de trabajos. El trabajo calificado y el trabajo no calificado. Entonces, ¿cuál es la intuición de eso que tiene sentido? Es el trabajo calificado es complemento del capital y el trabajo no calificado es sustituto del capital. Entonces, a ese tipo de ideas. No, de decir, no, es que entonces, la idea es que estos cambios en el precio del capital tienen un efecto diferenciado según el tipo de trabajadores. Acá estamos haciendo el supuesto simplificador de que los trabajadores son homogéneos. En otros modelos, los trabajadores no son homogéneos, son heterogéneos, entonces tienen un efecto diferenciado. Entonces hay que pensarlo. Entonces, supongamos algo simple, digamos, que, por ejemplo, en este escenario que es que se demanda menos, que el precio del trabajo sube, digamos. Entonces, o el precio relativo, también puede ser un precio relativo, estamos acá, pero acá para que derivemos la demanda de trabajo de largo plazo, porque ya es de largo plazo, entonces también va a tener pendiente negativa simplemente porque lo que va haciendo la firma es optimizando. Este es otro gráfico, entonces se mueve para acá, pero después dice, no, acá no estoy optimizando en el largo plazo, sino que me muevo hacia abajo, y produzco menos. Entonces, a medida que el precio del trabajo va subiendo, la firma va demandando menos cantidad de trabajadores, incluso en el largo plazo. Entonces, esa es la demanda de largo plazo, en donde hay flexibilidad en la cantidad de capital que la firma puede elegir. Hay otro concepto que también es muy importante, que es la elasticidad de la demanda de trabajo. De nuevo, esos conceptos que vuelven a aparecerles, les guste o no les guste, sobre la demanda sobre la demanda y la oferta. O sea, se usa tanto demanda, elasticidad de demanda, como demanda de oferta de trabajo. Esto ya definitivamente dejó de funcionar. Listo. Entonces, la sensibilidad de la cantidad de demanda ante cambios en los salarios se mide con, obviamente, el cambio porcentual en el trabajo demandado ante un cambio porcentual en el salario por hora. O sea, el cambio porcentual en la demanda versus el cambio porcentual en el salario. No es difícil, lo han visto 1000 veces. La única diferencia es que ahora están con trabajo y salario. Trabajo y salario. Entonces, debido a que la demanda tanto de corto como de largo plazo tienen pendiente negativa, siempre se supone que esta elasticidad va a tener valor negativo. ¿Ok? Entonces, lo que típicamente la gente se enfoca en el valor absoluto, porque se supone que siempre va a tener pendiente negativo. Entonces, la gente puede tomar, obviamente, como toda la vida, diferentes valores. Igual a cero, hay gente que no, eso es extremo, pero no importa, la idea en algunos modelos es tratar de simplificar las cosas. Puede ser eso, perfectamente inelástica, perfectamente elástica, puede ser inelástica o puede ser unitaria. Obvio, unitaria o elástica. O sea, los mismos valores que siempre han visto toda la vida. O sea, no estamos hablando nada nuevo. Porque es importante por un montón de cosas. O sea, una de las cosas que a la gente sí le interesa, por ejemplo, para medirla, es porque el poder de negociación de los trabajadores, y de nuevo volvamos al ejemplo de los sindicatos, está influenciado por esta elasticidad. ¿Por qué? Porque si el sindicato sabe que la demanda, por ejemplo, es inelástica, ¿qué significa que sea inelástica? Significa que se puede subir mucho el precio de los trabajadores y la firma se ve forzada a seguirlos contratando. ¿Por qué? Porque básicamente, y eso el sindicato lo sabe. ¿Okay? Si el sindicato sabe que no importa que salga más caro el trabajo, les toca que la firma lo siga contratando, entonces él tiene más leverage, o sea, palanca o poder, el sindicato frente al empleador. El ejemplo típico de eso es, por ejemplo, el caso de las aerolíneas y los pilotos. Entonces, los pilotos no son fáciles de sustituir. O sea, no es fácil para una aerolínea, digamos, despedir pilotos y contratar nuevos, o sea, porque es una mano de obra calificada, o sea, nadie aprende a volar un avión así como que sea tan fácil. Entonces, básicamente, los sindicatos de pilotos, por ejemplo, siempre tienen mucho poder
porque ellos saben de que ellos pueden subir mucho el precio y no pasa nada. En cambio, hay otros sindicatos que tienen menos poder porque se puede sustituirlo más fácil, incluso en el caso de los aeropuertos. Por ejemplo, la gente que hace el tema de equipaje, o sea, la gente que es menos calificada, básicamente, que está haciendo un trabajo más simple, ella tiene un poco menos poder, porque saben que si suben mucho el precio, ellos dicen, bueno, entonces váyase y contrata gente nueva, porque el trabajo que usted hace no es muy complejo, digamos. En cambio, pilotear un avión sí. Yo creo que nadie quiere subirse a un avión donde el piloto aprendió a manejar ayer, digamos. O sea, toda la gente piensa, no, yo quiero un piloto que lo vaya a manejar bien. También los efectos del aumento del salario mínimo dependen mucho de la elasticidad. ¿Okay? Tampoco es difícil de pensar eso. A ver. Veamos rápidamente un grafiquito. Entonces, supongan ustedes dos posibilidades que tienen. Uy, no, esto no. Pam, pam. Entonces, vamos a poner acá. Entonces, supongan ustedes una demanda muy inelástica, una demanda muy elástica, y supongan una misma oferta de trabajo. Supongamos así. Listo. Y supongamos un salario mínimo. Bueno, primero supongamos que estamos en el punto de equilibrio del mercado. Entonces supongan ustedes que se pone un salario mínimo por acá. ¿Okay? Entonces fíjense que cambia radicalmente, mientras que con el salario mínimo, con una curva de demanda inelástica, pasamos de una reducción de la demanda así, o sea, chiquita, entonces los trabajadores, por lo menos los que quedan empleados, están felices, porque le subieron un montón el salario y no bajó tanto la demanda de trabajo. En cambio, si la demanda de trabajo es muy inelástica, entonces ese salario mínimo le va a pegar durísimo al empleo. ¿Ok? Pero también esa es otra de las razones por la cual le interesa a la gente pensar en cuál es la elasticidad de la demanda de trabajo. Porque cuanto más elástica, poner un salario mínimo, especialmente cuanto más alto sea, peor va a ser, ¿no? En términos de empleo. Obviamente, la gente que queda empleada está feliz, pero en términos de empleo en el mercado, la gente se le va a complicar la cosa. Bueno, y obviamente también un subsidio al empleo, depende de la elasticidad, porque eso depende de cuanto más... no, se murió. Y otro ejemplo, pueden pensarlo, digamos, cómo sería un subsidio del empleo. El subsidio del empleo básicamente eso es subir la demanda, digamos, entonces también depende de esta elasticidad. ¿Qué determina la elasticidad de la demanda de trabajo? Hay varios factores. Esto se puede derivar, traté de buscar alguna aproximación amigable a esto matemáticamente hablando, pero no es fácil encontrarlo matemáticamente. Por lo menos que sea amigable, o sea, meter todo dentro de cómo se deriva la elasticidad y sacar derivadas, porque eso es básicamente lo que uno termina haciendo, sacar derivadas. Pero no es fácil. Porque, por ejemplo, lo que uno tiene que derivar es cómo depende la elasticidad de la demanda de trabajo de la elasticidad de la demanda del producto. Entonces toca meter en unas fórmulas ambos conceptos. No es fácil, matemáticamente hablando. Pero intuitivamente se entiende rápidamente por qué va a depender. Por ejemplo, lo que hemos visto sistemáticamente, que yo les vengo insistiendo, que es una demanda derivada. Una demanda derivada. Entonces, obviamente, la elasticidad de la demanda de trabajo tiene que depender de la elasticidad de la demanda del producto. Entonces, cuando mayor sea la elasticidad de la demanda del producto, mayor va a ser la elasticidad de la demanda de trabajo. O sea, básicamente, si el producto es muy elástico, digamos, entonces, si por ejemplo el precio del producto sube, entonces yo sé, digamos, que esa es la demanda del producto. Si el precio del producto sube y es muy elástico, entonces ¿eso qué significa? ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de ese producto? Se compra mucho menos. ¿Ok?
Se compra mucho menos de ese producto. Entonces, si se compra mucho menos de ese producto, entonces yo voy a demandar, ¿qué? Mucho menos trabajadores. Entonces, tiene que ser que se vuelva muy elástica entonces la demanda de trabajo. ¿Okay? Entonces, van muy conectadas uno a uno. ¿Okay? Entonces, cuanto más elástica es la demanda del producto, más elástica es la demanda de trabajadores. Entonces, si lo piensan 2 segundos, eso tiene sentido. ¿No? Y pasa también a la inversa. Si el precio del producto baja, entonces la gente, eso significa que la gente va a demandar mucho el producto, entonces va a demandar muchos trabajadores. Entonces va en ambas direcciones. También a la inversa, si es inelástica, también va a ser más inelástica la demanda de trabajo. Pero eso tiene sentido. Entonces, cuanto más poder tiene una firma empleadora, vamos a ver más adelante eso, el tema de la firma empleadora en el mercado del producto, menor es la elasticidad de la demanda de trabajo. Si es que la firma tiene más poder. ¿Okay? Recuerden el caso monopsónico, digamos. Estamos hablando de una firma que es capaz de decidir cuánto pagarle a los trabajadores. Entonces, obviamente, menos es la elasticidad de la demanda. Porque como tiene más poder, entonces también la firma puede decir, no, yo voy a reducir la demanda de trabajadores. O sea, porque tiene más poder en el mercado del producto. ¿Okay? Y obviamente la demanda de trabajo en el corto plazo es más inelástica que la de largo plazo. Por ejemplo, es un poquito obvio, dado lo que hemos hablado, pero es importante mencionarlo acá. Obviamente, dado que en el corto plazo yo tengo la inflexibilidad del capital, digamos, entonces obviamente cuánto yo puedo aumentar o disminuir la demanda de trabajo es menor. Claro, cuando yo ya tengo la flexibilidad de largo plazo, entonces claro, yo ya puedo expandir mucho más mi demanda, o sea, expandir o contraer la demanda de trabajadores. Eso también es un poco lógico. También la demanda del producto suele ser más inelástica en el corto que en el largo. Pero también tiene sentido, y eso vienen también de bases de micros. Eso en micros sí lo tienen que haber visto. El tema de los plazos, digamos. Entonces, lo que les decían a ustedes, le dicen, no, es que claramente si ustedes están en el corto plazo, digamos, si les aumentan el precio de un producto, ustedes no van inmediatamente y ya consiguen el sustituto. A veces la gente se demora, digamos, o sea, hasta que dice, no, me subieron, bueno, voy a seguir comprando lo mismo. Pero la gente cuando ya siente el costo, digamos, dice, no, o sea, esto me sale más caro, voy a ir a buscar un sustituto, digamos. Eso es lo que típicamente la gente hace. Y eso se aplica para todo, digamos, para productos chicos y para productos grandes. Que eso, si la electricidad se vuelve más cara, la gente pasa al gas. Si el gas se vuelve más caro, la gente pasa, no sé, a agua, a otra cosa. Se trata de buscar, que yo, gasolina versus diésel o versus energía eléctrica. Entonces uno trata de decir, bueno, me encarecieron uno, me paso por el otro. Entonces uno cambia que yo, en el corto plazo, por ejemplo, uno tiene un vehículo de gasolina, pero si la gasolina se vuelve mucho más cara y el diésel sigue barato, en algún punto la gente cambia de vehículo y se compra un diésel, porque es más barato. Entonces esos son los sustitutos que en el mediano o largo plazo los cambios que la gente sí hace. Entonces eso está conectado también con esto que está acá. Entonces, obviamente que si usted tiene un producto, digamos, que es más inelástico, entonces la idea es que va a ser inelástico en el corto, entonces la demanda del producto del trabajo es inelástica, pero en el largo plazo sí se vuelve elástica. ¿No? Entonces hay que pensar, hay que conectar siempre, en mi opinión, tiene sentido. Siempre que me busca pensar detrás de la demanda de trabajo de algo, hay un mercado de producto. ¿Okay? Hay que pensar permanentemente eso. Entonces, dependiendo de cómo se mueva ese mercado de ese producto, va a ser la demanda derivada de trabajo para producir ese producto. O sea, siempre uno tiene que hacer esas conexiones. Otra cosa que también es bien importante es la proporción de costos laborales en los costos totales. O sea, es que tan importante es para esa firma los costos laborales. Hay sectores o firmas para los cuales los costos laborales son significativos, para otros no, porque en realidad, digamos, o sea, dada la función de producción, si lo quieren ver así, digamos, que eso cambia.
Entonces, mientras mayor sea esa proporción, mayor será la elasticidad de la demanda de trabajo. Eso también tiene sentido. O sea, si para la firma es muy costo, es una proporción significativa de costos, es la parte de mano de obra, bueno, entonces seguramente su elasticidad de demanda va a ser alta, digamos así. Si le suben los costos salariales, entonces va a buscar por todas las formas, o para buscar optimizar. Recuerden que las firmas son minimizadoras de costos. Si esos costos son una porción importante, entonces obviamente va a tratar de huir de ese factor rápido. Entonces tienen que pensar eso. Entonces, en cambio, si son una fracción chiquitita de los costos salariales, entonces ahí no hay tanto lío, porque dice, no, me suben un poco los costos, pero en el agregado a mí no me afecta tanto, digamos. Entonces, una de esas es mucho más inelástica. Entonces, tienen que pensar eso, que es que están, porque yo, por ejemplo, un ejemplo sencillo puede ser la universidad, ¿no? Pues es posible, digamos, que la universidad dependa mucho más de los recursos humanos, por ejemplo. En cambio, hay otras actividades como yo, con el petróleo, ¿no? Que sí, tiene una poca gente que les paga un montón, sí, pero en realidad no es muy intensivo en mano de obra, digamos, el sector petrolero. Eso es sabido. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque si piensen cómo se produce petróleo, el petróleo es básicamente poner un pozo y taladrar, digamos. O sea, entonces, una vez que el pozo está armado, no es que hay una demanda muy dinámica de trabajadores, digamos. Se tiene ahí, se perfora y se saca los barriles y listo, digamos. No es más intensivo entonces en capital, en maquinaria. ¿Okay? Entonces, por eso la demanda de trabajo del sector petrolero puede ser menor al sector, por ejemplo, de demanda de trabajadores de educación. Entonces, obviamente, eso se debe a que un cambio en el salario debe trasladarse a mayores precios del producto en caso de que la proporción sea alta o baja. Esa es otra razón. O sea, no solamente la estructura productiva, sino que obviamente cuanto más alto, más importante sea eso, la firma tiene que trasladar los costos. Entonces, el precio del producto sube, puesto que el aumento de los costos aplica a todas las firmas. También, obviamente, va a tener que ver con la sustitución con otros factores de producción. Cuanto más fácil sea sustituir a los trabajadores por otros factores, más elástica va a ser la demanda de trabajo. Entonces, eso es lo que, bueno, y eso pasa a lo largo de, hoy estoy leyendo un libro que es bien interesante, que es de los ganadores del Nobel, el último que sacaron de poder, la lucha por el poder en los últimos 100 años, una cosa así, búsquenlo. El último que ellos sacaron creo que es de Acemoglu y Johnson, y ahí ellos hablan del tema tecnológico, digamos. Y es bien interesante, digamos, verlo a lo largo del tiempo y cómo, bueno, cada shock tecnológico va haciendo que sea más fácil sustituir trabajadores por tecnologías. Entonces es interesante el tema de ello porque dicen, claro, es que hay veces que las nuevas tecnologías permiten emplear más trabajadores, entonces ahí no hay lío, porque es complemento. Pero hay muchas tecnologías que en realidad lo que hacen es desplazar trabajadores, sustituyen trabajadores. Entonces ahí se destruye empleo. Entonces ahí es más complicado y a lo largo de la historia se ha visto que los trabajadores se resisten a eso porque saben que van a perder trabajo. ¿Okay? Incluso al día de hoy, o sea, lo que yo creo que les dije el otro día. Por ejemplo, eso de la IA y atención al cliente y call center, esos call centers se tienen que realmente empezar a preocupar, porque esa IA responde bastante bien a las consultas que la gente hace, digamos. Entonces, y obviamente el otro tema es el tiempo, que ya lo mencioné recién. A medida que la firma tiene más tiempo de maniobra, obviamente va sustituyendo cada vez más capital por trabajo, digamos. O sea, entonces quizá en el corto es una cosa, pero en el largo la firma va optimizando. Entonces, si ustedes vuelven caro, digamos, en la contratación, la firma en algún momento va buscando capital. Forma de sustituir eso, digamos, de hacer... pueden aplicarlo a cualquier cosa, que ahora me está pasando a mí, que es seguridad. Entonces, en vez de tener guardias en un conjunto, en vez de tener 5 guardias, se puede poner uno y ponen puras cámaras, cercas y un montón de otras cosas para contratar menos, porque los guardias son caros. Entonces, cuanto más caros son, más incentivos hay a poner otras cosas, a poner sustitutos
ese trabajador. ¿Cómo? Puerta de seguridad y ese tipo de cosas. Sí. Que se pagaban 2 vigilantes y salía súper mega caro y invirtieron como 5 millones en una puerta como inteligente. Y ya. Y ya. Entonces, esas cosas uno sí tiene que, o sea, todo esto que parecen puras formulitas y demás, en realidad se aplican a la realidad. Y uno lo ve, digamos, uno sí lo ve. Entonces hay que tener cuidado. Yo decía de la idea de que, ojo con eso de subir los costos, porque hay optimización de por medio. Y es lo que los economistas sí llevamos a la mesa. Digamos, decimos, gente, pero es que la gente sí, de lado y lado se está optimizando, digamos. O sea, y bueno, las optimizaciones llevan a eso, a la sustitución. Obviamente está la elasticidad de oferta de los factores de producción, ¿ok? Si la elasticidad de oferta de otros factores es alta, entonces más alta será la demanda de trabajo. Entonces, este es el más enredado. Este es probablemente el más enredado. Porque esto viene ya de equilibrio general y no de equilibrio parcial. Entonces, vamos por parte. Yo tuve que ponerlo bien por parte. Entonces, recuerden que la micro es macro, la macro es micro. Entonces, piensen que esto es un equilibrio general, es una economía total. ¿Okay? Entonces, supongan por un segundo que, y eso es lo que se estudia mucho en los modelos de equilibrio general, si sube W, entonces se demanda menos trabajadores. Ese paso 1. Paso 1. Paso 2. Si se disminuye la cantidad demandada de trabajo demandado, entonces seguramente en el equilibrio, recuerden que es un equilibrio general, se va a demandar más capital. O sea, subió el precio del trabajo, se demanda menos trabajadores, entonces, siempre suponiendo que son sustitutos, entonces se va a demandar más capital. Si en un modelo de equilibrio general se demanda más capital, todas las firmas demandan más capital, entonces va a subir la demanda de capital en un modelo de equilibrio general. Si sube la demanda de un producto, en este caso el producto es un factor de producción que va a ocurrir con ese precio de ese producto. ¿Qué tiene que pasar? Futuro economista, a ver. Se especializa. No, pero ¿qué va a pasar con el precio? Del producto o del trabajo. Si demandas más capital, pues el precio del capital va a subir. Es introducción a economía, micro 1, a ver. Sube la demanda de un producto, el precio de ese producto, en este caso es el capital, pues todos son demandas y oferta. Entonces, con ese aumento, entonces tiene que subir el precio del capital, tiene que subir R. Tiene que subir R. Entonces, si la oferta de capital es muy inelástica, entonces R sube mucho y K sube poco. Entonces ahí es donde entra esto que está acá, la elasticidad de oferta de los otros factores de producción. ¿Okay? Entonces tienen que hacer como varios ejes, digamos, y fijarse cómo se mueve todo esto. ¿Se acuerdan del modelo ISLM que los ponían ahí con un montón de... Bueno, este es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Que todo está conectado con todo y la gente... Bueno, pero es porque... A ver, todo está conectado con todo. Es la idea de todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, en cambio, si la demanda de K es muy elástica, entonces R tiene que subir poco y K tiene que subir mucho. Entonces, la elasticidad de la demanda de trabajo es alta. Entonces, tienen que poder conectar todo con todo. O sea, la demanda del producto, la demanda de trabajo, la demanda de capital. Y es lo que estamos haciendo las cosas fáciles. Pues acá perfectamente, que es lo que yo les digo en los modelos sofisticados, que son los que hacen el Banco de la República, le meten mercado financiero, le meten obviamente gobierno, le meten obviamente lo que hace el banco, que es controla la oferta monetaria. Esto es como casi que la versión Mickey Mouse de todo esto. ¿Ok? O sea, bien amigable. ¿Ok? Obviamente hay muchas estimaciones de estas elasticidades.
O sea, el tema es, ¿se pueden estimar esta elasticidad? Sí, pero es bien difícil. ¿Ok? No todo el mundo se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la demanda de trabajo viene de un equilibrio general y es difícil mantener todas esas cosas, otras cosas constantes. ¿Econometría? ¿No se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? O sea, entonces viene la macro, la micro y econometría. Macro, la micro y la econometría. Nada se pierde. ¿Okay? Entonces, todo trabajo empírico lo que está tratando de lograr es esto. O por lo menos, bueno, lograrlo no, lograrlo, yo le digo siempre en la clase, no se logra. Pero más o menos acercarse, con técnicas econométricas. Por ejemplo, hay un paper, bueno, yo creo que esto ya está medio viejo, pero bueno, lo que yo encontré, porque seguramente no mucha gente lo hace, digamos, esto es del 93, hace una comparación de 100 trabajos, eso se llama metaestudios, para que sepan de qué se trata eso. Yo no les voy a buscar que ustedes hagan un metaestudio, porque un metaestudio bien hecho es pesado. Un metaestudio es un estudio de estudios, ¿ok? Buscar un montón de estudios y tratar de compararlos, a ver qué sacan eso, a ver en el promedio más o menos cuánto da. Ellos concluyen, por ejemplo, que la elasticidad de demanda de trabajo de largo plazo en Estados Unidos es unitaria. Seguramente sacan un montón de elasticidades y dicen más o menos están tales valores. También concluye que 2/3 de esa elasticidad vienen por un efecto producción y el restante tercio viene con efecto producción y efecto sustitución. ¿Cómo lo logra? Buena pregunta. Si quieren leer el paper, lo pueden leer. Se pueden entretener con eso. Y obviamente estaría bueno buscar alguno más reciente. Si tengo tiempo, voy a tratar de buscar alguno más reciente. Hay uno, por ejemplo, que encontré hace poco, que ¿qué es lo que hace? Ah, no, pero ese es de otro concepto que es Okun, que es otro tipo de elasticidad. Y ahí se van lejos, se van como 1500 estudios. Que hoy en día con todas las tecnologías se puede. Lo máximo que yo voy a buscar, o sea, hay mucho, el libro menciona unos cuantos, pueden buscar ustedes elasticidades de oferta, de demanda y demás. Pero es pesado, yo no pretendo que ustedes calculen elasticidades porque es bien difícil. Lo que sí se puede hacer, y eso sí es interesante, digamos, es más sencillo, es medir el empleo por sector económico. Eso sí, y se le hace mucho monitoreamiento al tema del empleo por sector económico. ¿Por qué? Porque en función de eso, uno dice, bueno, ¿a dónde la gente se está empleando? ¿Cuáles son los sectores que más están absorbiendo mano de obra y cuáles menos? Entonces, ese tipo de análisis, si pueden dedicarse a eso, es interesante. Hay que saber hacerlo nada más. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que hay que aprender es la clasificación industrial, o que se ha llamado CIU. Clasificación Industrial Internacional Uniforme. ¿Okay? Hay diferentes versiones de eso. ¿Qué lo que hacen es ver dónde está empleada la gente, en qué sectores. Ese código es un código que también tiene otro nombre, más internacional, International Standard Industrial Classification, ISAC. Entonces, ahí está el nombre en español y el nombre en inglés. Entonces lo pueden encontrar en ambas versiones. CIU o ISAC. ¿Ok? CIU o ISAC. Eso es hecho por las Naciones Unidas. ¿Ok? Básicamente hay un organismo internacional, digamos, de estadística de las Naciones Unidas, que lo que hace es, igual que la OIT, las Naciones Unidas trata de ir a cada organismo estadístico y le dice al organismo estadístico, así es como ustedes deberían codificar las cosas. ¿Para qué? Para poder tener más o menos que todos los lugares tengan más o menos los mismos códigos y las mismas clasificaciones. Y lo que hacen, entonces, típicamente ¿qué ocurre? En general ustedes van a encontrar en muchas encuestas, y por ejemplo la GIH o de otros países pueden encontrar otras, típicamente está este código, si uno es afortunado, porque hay algunos lugares que no lo hacen, me parece mala idea, pero bueno. Pero hay muchos lugares que también toman ese código, también lo hizo Colombia, y ese código lo adaptan para el país. ¿Ok? Porque máximo esto tiene, para que sepan, tiene cuatro dígitos. A ver si lo tengo acá. Hay diferentes versiones también. Esto tiene 4 dígitos, ya vamos a hablar de las versiones. Tiene 4 dígitos. Entonces, hay países para los cuales esos 4 dígitos les queda corto. Entonces, le agregan más dígitos. ¿Okay? Pues dicen, no, 4 es poquito.
Entonces agregan como subsectores dentro de los sectores. Pero si es de 4 dígitos el internacional. Entonces, a prácticamente cualquier lugar no, pero en general ustedes en las encuestas de hogares van a encontrar este código. En general. Hay diferentes versiones, obviamente, ¿por qué hay diferentes versiones? Por la razón muy sencilla de que las economías han ido evolucionando. Entonces, simplemente esos códigos que en una de esas eran muy útiles hace 30 años, puede ser que hoy en día no sean tan útiles. Entonces, lo que va haciendo las Naciones Unidas, van revisando permanentemente estos códigos a ver que sirvan y van lanzando las nuevas versiones. Obviamente, ¿cuál es el problema de eso? Es cuando uno quiere tener una serie larga, es un enredo, porque si cambiaron en la versión del código, entonces hay que saber en qué año estaba tal versión y en qué año los cambiaron. Es un enredo. Eso pasó acá con la GIH. La GIH cambió de versión 2021. Entonces, en Palma eso es un dolor de cabeza. La más reciente es la de 2008, por ejemplo, que se llama la REP 4, pero actualmente ya está en proceso la REP 5. O sea, la REP 5 es la que acaba de lanzar la Naciones Unidas ya, y seguramente en los años por venir, en una de esas sea lo que los organismos estadísticos empiecen a usar. ¿Okay? Entonces les toca estar atentos, si se van a meter en esto, de cuál es la versión. Entonces hay otra más vieja, creo que es del 99, 98, que es REP 3. Entonces hay REP 3, REP 4, REP 5. Entonces tienen que estar prestando atención a eso. Entonces, de nuevo, la versión más desagregada es de 4 dígitos. Entonces hay lugares donde tienen más o menos desagregación, digamos. Entonces hay países avanzados, como por ejemplo Estados Unidos y Europa, que le meten más dígitos. Hay países que le meten incluso menos, porque bueno, es más limitado. Es más limitado lo que pueden hacer. Eso muchas veces, para que sepan, digamos, es un tema ya empírico de datos, tiene que ver con el tamaño de la muestra. Digamos. Cuando las muestras son muy chiquitas, los tipos no le ponen 4 dígitos porque básicamente es no representativo. O sea, básicamente la cantidad pueden tener una persona trabajando en un sector de 4 dígitos y dicen, no tiene sentido. Esa persona no es representativa del sector. Las 3 agregaciones más comunes son agricultura, industria y servicio. Son las más comunes lejos. Y vamos a hablar mucho de esos 3 sectores a lo largo de la clase. Yo voy a utilizar un adicional que es de 12 sectores, como para que esto no se vuelva manejable, que es la que usa el DANE para dividir el PIB. ¿Okay? Entonces, por lo menos en lo que estoy trabajando actualmente es unir empleo por sector con PIB por sector. ¿Okay? Eso es bien interesante. Ya les voy a ir explicando el porqué. Pero veamos, por ejemplo, algunas estadísticas que pueden ser entretenidas. Entonces, por ejemplo, los empleos principales por sector. Entonces, veamos el número absoluto. Esto es número absoluto. La barra azul es 2007, primer trimestre, en 2013, cuarto trimestre, 2023, cuarto trimestre. Entonces, como para que vean más o menos cómo se ha comportado en los últimos 15 años son estos, los diferentes sectores económicos. Entonces, si se fijan, más o menos mucho la cosa, al menos en términos absolutos, lo que me está mostrando esto es que en la agricultura más o menos se ha mantenido y de hecho ha bajado respecto a 2013 el empleo. En la industria ha subido un poquitito, pero muy poquito. Básicamente, entonces, ¿en dónde se está empleando la mayoría de la gente? En servicios. Ahí es donde el grueso de la gente se está empleando. Y de hecho, eso en términos absolutos, en términos relativos, lo que se va viendo también es que el protagonismo del sector servicios está creciendo cada vez más, mientras que el sector de industria está cayendo y también el sector agricultura. Esos son los análisis que uno hace ya de mediano o largo plazo. De mediano o largo plazo. Y esos son los 3 grandes sectores que se miden en casi todas las economías. Entonces, ustedes van a encontrar, si utilizan datos de las WDI, del WIO y todas esas cosas, mucha información de empleo por estos 3 sectores. Si se van a querer ir a menos sectores, es mucho más difícil. ¿Okay? Es mucho más difícil encontrar buenas estadísticas internacionales para hacer este tipo de comparaciones. Lo que yo voy a hacer es separarlo un poquito más, digamos, que en los 12 sectores en los que está dividido y además esto abre
una caja de Pandora, digamos, de qué sectores están adentro de cada uno de esos agregados. Eso es lo que es divertido. Entonces, en agricultura, porque es el primer problema, la gente cree que es pura, que agricultura es solo la agricultura per se, o sea, que es solamente plantada y no. Ahí está pesca, ganadería, o sea, todo lo que tiene que ver con trabajo en campo. Entonces, ahí está un montón de cosas, no solamente plantar cosas. Está de todo, digamos. Eso es agricultura. Entonces, ahí está metido todo eso. Dentro de industria, y eso es lo interesante, por ejemplo, ahí están minas y canteras. Entonces, por ahí está tanto lo que es minas como lo que es petróleo, como lo que es todos estos sectores extractivos que se dice. Entonces, hay toda una línea dedicada a eso, a la línea extractiva, que hoy en día está muy en boga, porque bueno, está este tema de economías bajas en carbono y todo eso, y estos son los famosos cosas de carbono. Por ejemplo, ahí se pueden meter en todo el tema de regalías, ese tipo de cosas, porque cada uno de los países ha manejado de forma diferente el tema este de las industrias extractivas. Ahí está la categoría entonces minas y canteras, o industrias extractivas. Eso entra dentro de la categoría de industria. Después están las famosas manufacturas. Vamos a hablar un poco de la evolución de las manufacturas, porque ese es probablemente el caballito de batalla que muchos dicen, no, es que tenemos que ser un país industrializado. Y ahí entonces, cuando dicen industrializado, están hablando en general de manufacturas. ¿Por qué a la gente le gusta manufactura? Porque típicamente es un sector que contrata bastante gente y se les paga bastante bien. Lo difícil es ser competitivo en las manufacturas. Eso es lo que es bien complicado. Ahí es donde ya empezamos a expandir un poco la cabeza y ahí empezamos con la cosa internacional. Es bien difícil. Después está luz, gas y agua. Eso es la provisión de servicios públicos. Eso típicamente a la gente no se le presta tampoco mucha atención porque, por ejemplo, es el típico sector que no es muy intensivo en mano de obra. ¿Okay? Es un sector, por ejemplo, conectado con lo que hablábamos antes, que seguramente la gente gana bien, pero no se emplea mucha gente en ese sector. Y si lo piensan 2 segundos, tiene más o menos sentido. Piensen en la provisión de luz, gas y agua, no se usa tanta gente, se usa muchas más cosas. Se usa más torres de alta tensión, generadores, cañerías, o sea, todas son cosas físicas, digamos. O sea, entonces mucha gente no se necesita. Se necesita sí gente para que le haga mantenimiento a eso, digamos. Pero no es un sector que emplea mucha gente. El otro sector que la gente sí le presta mucha atención es construcción. Eso de hecho lo van a ver mucho en las noticias. El tema, por ejemplo, ahora con el lío este del acero y el aluminio y todo eso. Entonces, fíjense que construcción, ¿por qué? Porque construcción es un sector que se dice, por ejemplo, eso es lo que me estoy metiendo ahora, pero es bien importante ese tipo de cosas, que se dice tiene muchos encadenamientos hacia atrás. Eso es macro. Entonces, ¿qué es encadenamiento hacia atrás? Que básicamente si ustedes impulsan ese sector, mueven otros sectores hacia atrás. Porque piensen todas las cantidades de cosas que necesitan para una casa, un edificio, digamos. Entonces, la idea es que si ustedes impulsan construcción, entonces ustedes van a lograr empleo, no solo en construcción, que hay bastante mano de obra en construcción, pero también van a generar, digamos, impulsos en otros sectores de la economía. Entonces se llaman encadenamientos hacia atrás. Comercio, el más de los comunes, vamos a ver por lo menos en Colombia y en otros países también el comercio, emplea muchísima mano de obra comercio, pero muchísima. ¿Por qué? Porque comercio es simple. Digamos, de hecho, ustedes fíjense, mucha gente lo que hace es comprar y vender cosas. Mucha gente, hasta desde lo más sencillo hasta lo más caro, gente compra y vende cosas. Sí, y ya. Entonces, eso es comercio. Eso es comercio. Entonces, emplea mucha gente. ¿Ok? Dedicarse al comercio emplea mucha gente. En cambio, emplea mucha menos gente información. Información, estamos hablando de... eso es el ejemplo simple, claro, digamos. O sea, pero ustedes pueden pensar comunicación es cualquier provisión de servicios de comunicación. Puede ser soporte técnico, puede ser, ¿cómo se llama? Ingenieros que estén trabajando en programación. Todo ese tipo de cosas. Entonces, eso emplea menos gente, pero la gente que está metida ahí sí gana buena plata, obviamente. Porque típicamente es un trabajo mucho más difícil. Igual que finanzas.
Finanzas también emplea poca gente, pero la gente que está metida ahí gana muy bien, digamos, que es la gente que está en el mercado de bolsa, en los préstamos, en todas esas cosas de movimiento de dinero, digamos, gestión del dinero, básicamente. Inmobiliaria, digamos, es de lo del que es el dinero específicamente, lo que es ya préstamos y movimientos, digamos, ya para lo que es financiamiento de infraestructura, eso es inmobiliario. Después están actividades profesionales y administrativas, que es otro sector de servicios, actividades públicas, educación y salud, ahí entraría seguramente contabilizado yo en el sector de educación, y ya, obviamente, cuando ya uno ya agota acá, ya empieza otro servicio, que es ya otras cosas que no entran en ninguna de esas categorías de servicios. Entonces, es un agregado, ustedes pueden desagregar más esto, sí, con ciertos límites, ¿ok? Hoy en día, por ejemplo, la gente está preocupada en abrir más mucho más esta categoría porque quieren ver cuál es la fuente de generación de esa energía. Entonces quieren separar esto, por ejemplo, entre generación renovable y no renovable de energía. ¿Okay? Por ejemplo, eso no se puede hacer hoy en día. Entonces seguramente la REP 5 sí esté trabajando en eso. Entonces hay límites hasta dónde pueden llegar ustedes con esta desagregación. Entonces, ¿cómo se ve esto en Colombia? Entonces, bien interesante porque cuando uno ya abre un poquito más esto, se da cuenta que agricultura y pesca puede no ser tan pequeño. No puede ser no tan pequeño. Sí, si uno hace el agregado, pero si se fijan con todo este desagregado, agricultura y pesca no se ve tan chiquito, no, se ve estable, eso sí. Y lo que sí se ve, mina y cantera, lo que yo les decía, ocupa poca gente, digamos. Manufactura, en cambio, se emplea bastante. Luz y agua también de vuelta poquito, con construcción un poco más, como un punto intermedio. Y lo que se lleva el grueso de la cosa, porque de nuevo es fácil, es comercio. Digamos. Y eso pasa en muchos países en desarrollo, digamos, el tema del protagonismo del comercio. Después está información, finanzas e inmobiliaria, fíjense, emplea poquita gente. Y después acá sí empieza a aparecer mucha más gente haciendo actividades profesionales, educación y salud, otros servicios, ahí es donde está el grueso de la cosa. Eso en términos absolutos, en términos ya relativos, que se ve que básicamente se ve más o menos el mismo panorama, que en donde relativamente sí se ve que agricultura y pesca ha perdido un poco de protagonismo, la barra se ha vuelto un poco más chiquita, se ha agrandado un poquitito más la de comercio, en cambio son estos otros servicios los que han ido ganando un poco más de protagonismo. Si se fijan, estas tres, digamos, han ido poco a poco ganando, o sea que son las últimas tres, son estas de actividades profesionales administrativas, pública y salud y otros servicios. Son esas últimas tres que han ido ganando relativamente un poco más de protagonismo, pero obviamente lo que se ve, por lo menos que de 2007 a 2023, no se ve un cambio radical, digamos, en la estructura del empleo, digamos. Esto sí, a cualquier persona, a cualquiera no, digamos, si uno dice, bueno, pero entonces más o menos la estructura productiva del país está medio igual, sí. O sea, eso es la conclusión que uno podría sacar de esto. Está medio parecido, ¿no? Sí, medio que sí. Y bueno, ya hay gente que, precisamente en eso me estoy metiendo yo poco a poco. Bueno, pero ¿por qué? Porque uno esperaría que más o menos haya más dinamismo, que las cosas muten un poco más y no. En 16 años las cosas más o menos están parecidas. O sea, y eso a veces a la gente sí le preocupa. ¿Ok? Y veamos, por ejemplo, que la otra arista de esta historia es el tema de los salarios reales por hora. O sea, estos son salarios reales para que la gente, porque hay gente que me dice, ay, bueno, pero eso hay inflación. Y yo digo, no, es salario real, ya está ajustado por inflación. Y ya es por hora. Entonces, en promedio, por hora, cuánto gana la gente aquí. Entonces, hay cosas que explican, por ejemplo, por qué el sector agricultura no hay mucha gente empleándose ahí. Bueno, pues si se fijan todos los sectores, medio que la remuneración por hora en el sector agricultura, medio que no es el más alto. ¿No? Entonces no hay muchos incentivos a meterse en ese sector. Entonces eso es lo que está diciendo esto. En cambio, ¿cuáles son los sectores que sí parecen estar pagando bastante mejor? Son minas y canteras. ¿Ok? Para que hay un pico. Hay un pico acá, hay un pico aquí. Y después se bajó acá.
A ver, ¿quién me puede decir qué pasó ahí? ¿Por qué viene Cantera hace pim y después pum? Hay una razón para eso. Sobre el precio del petróleo. Eso, ¿ven? El precio del petróleo, el boom de los commodities. Entonces el precio del petróleo, allá por 2013 estaba en un pico gigante y después de 2000, como en 14, 15, se empezó a bajar y hoy en día está de vuelta bajito. ¿Ok? Esa era la época, si ustedes han estado atentos, pueden leer, digamos, quizás estaban muy chicos en esa época, pero fíjense, lean un poco de historia, digamos, es súper interesante porque en esa época se estaba diciendo, loco, toca ahorrar, este precio no se va a mantener, y no, o sea, nunca se ahorró nada, digamos. Entonces ahí no están los problemas, digamos, porque ustedes cuando están en época de vacas gordas, ustedes ahorran para la época de vacas flacas. Si ustedes no ahorran, entonces cuando llegan las vacas flacas, no hay plata. ¿Okay? No hay plata. Bueno, veamos otros sectores, digamos, vamos en orden. Entonces, mini de cantera. Manufactura, en cambio, fíjense que es interesante en manufactura, que fíjense no cambia mucho. O sea, no es el más alto, tampoco el más bajo, pero más o menos se ha mantenido estable. Eso es interesante. Luz, agua, también se gana bastante, digamos, especialmente si ustedes van viendo los otros sectores. Y también es relativamente estable. No se gana mucho, pero lo que yo les dije recién, que lo acabo de mostrar, no emplea demasiada gente. Porque, de nuevo, Connecting Items no es muy intensivo en mano de obra. O sea, lo que se produce no es intensivo en mano de obra. Vamos al siguiente. Manufactura, gas y agua, construcción. Construcción, fíjense que no paga tanto, tampoco. Pero tampoco también es relativamente estable. Y lo que le digo, el tema de construcción, la gente sí le presta mucha atención, ha subido un poquito en términos reales, ahora que lo veo bien. Pero lo que le importa mucho a la gente en construcción es los encadenamientos hacia atrás que tiene. O sea, porque gracias a producir más construcción, ustedes producen más acero, más cemento, más plomería, más, o sea, un montón de otras cosas, digamos. Además de todo lo que se emplea directamente en ese sector. Comercio. Comercio, en cambio, paga poco, especialmente comparado al resto de los sectores. ¿Okay? Ha subido un pelín, pero emplea un montón de gente. ¿Okay? Pero emplea muchísima gente. Entonces, bueno, hay que ver. Información, en cambio, sí paga más que todos, básicamente, estos otros sectores, digamos. Y de hecho, creo que ha subido un poco. No, a ver, ¿cuál es? Comercio, sí, este es información. Entonces, fíjense, estaba acá, ¡pumba! Entonces ahí está la cosa de la gente queriendo meter en análisis de datos, en programación, en ingeniería. Lo que pasa es que es difícil, digamos, por eso o sea, ha subido mucho la remuneración, pero es un campo difícil en el cual introducirse, porque hay que tener mucha disciplina para meterse a programar. Y bueno, y ahora más con la inteligencia artificial, bueno, hay que ponerse al día con la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial sea complemento de la programación y no sustituto. El otro sector, obviamente, que se ve a plena vista, es el de las finanzas, que es gestión del dinero. ¿Okay? Entonces, obviamente, es un sector bien rentable y es la razón por la cual el programa en finanzas tuvo bastante éxito, no es casualidad. Y obviamente, otro sector es el inmobiliario, muy conectado también con el de finanzas. Fíjense que también ha subido en la remuneración. Y el otro que está, ¿cuál es? Está ahí. Actividades profesionales, los otros servicios, es el que está por acá, la barra un poco marroncita, también se ha mantenido constante. Y el otro sector que también paga bastante bien, digamos, para que depende de dónde se mete uno, es la parte, creo que el pilar este está muy llevado por el sector público, digamos, por el empleo público. Después está educación de salud. Educación de salud no creo que paguen tanto, pero sí el sector público. El sector público en general típicamente paga bastante bien. En todos los lugares, pero en general paga bien. Y el otro son otros servicios, que son otras cosas. Fíjense que ese otro servicio en general paga poquito. Entonces, ese es el tipo de análisis que ustedes sí pueden hacer. O sea, yo no pretendo que ustedes saquen elasticidades, por algún análisis descriptivo que a ustedes les parezca interesante, digamos, del sector, eso sí. Eso sí. Lo pueden hacer, lo pueden tomar.
Ahora, si alguien tiene ganas de meterse a hacer alguna cosa de elasticidad, lo puede hacer, pero sepan que se están metiendo en un lío. Listo, a ver, ¿qué tanto podemos? Bueno, vamos a hablar simplemente de lo más básico. Digamos, en la clase que viene nos metemos en lo difícil. El equilibrio. ¿Ok? El equilibrio. Entonces, en el equilibrio de mercado, vamos a suponer, obviamente, vamos a ver solamente lo básico y con eso cerramos hoy, el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. ¿Ok? Vamos a suponer que toda la remuneración laboral está dada por el salario por hora y que el mercado de trabajo es perfectamente competitivo. Ya deben saber qué se trata de eso. Entonces tenemos la oferta de trabajo del mercado. La primera, esto está medio largo, pero lo voy a explicar rápidamente. Entonces la idea es que recuerden que en la oferta la oferta de trabajo individual habíamos dicho que era posible que en una de esas una persona tenga una demanda de trabajo que se vuelve hacia atrás. Eso en el mercado no puede pasar. ¿Por qué? Porque sencillamente puede ser que una persona empiece a trabajar menos, pero seguramente ¿qué va a pasar? Porque lo que hay que pensar es que más gente va entrando al mercado de trabajo. Recuerden el concepto de salario de reserva. Entonces, seguramente lo que va pasando es que si ustedes van ofreciendo cada vez salarios más altos, más gente va entrando al mercado de trabajo. Entonces, por esa demanda inferior de trabajo que una persona ofrece, entra una nueva persona, digamos, entonces básicamente eso hace que la demanda de trabajo, de oferta de trabajo de mercado, sí tenga pendiente positiva todo el santo tiempo. Entonces, básicamente puede pasar que todo esto se ve hacia atrás, sí, puede ser en algún punto, pero que si ustedes se ponen a sumar, toda la gente que empieza a trabajar, sí, o sea, eso tiene que dar una pendiente positiva. O sea, no va a pasar que en el mercado de trabajo la gente trabaje menos ante mayores salarios. Ese es el punto. ¿Okay? Sería muy raro, digamos. Sería extremadamente raro. Porque hay más gente que tiene que entrar. O sea, dice, no, yo estaba en mi casa y ahora por ese trabajo, obvio, dejo mi casa y me pongo a trabajar. Por ese salario, entonces esa es la idea, que entonces en la oferta de trabajo sí va a tener claramente pendiente positivo, claramente. Entonces, en un mercado laboral perfectamente competitivo, la curva de oferta mide los costos de oportunidad marginales. Y cuanto más especializado el tipo de trabajo y más corto el tiempo, más inelástica y obviamente a la inversa. Entonces, puede ser que en el corto plazo, si hay un aumento de salario, la cantidad de trabajo no aumente mucho, pero sí en el largo plazo cuando la gente empieza a entrar en el mercado de trabajo. Entonces la gente siempre piensa eso, en las dinámicas. O sea, en una vez en el corto plazo, digamos, o sea, a alguien le suben un salario, pero bueno, pero a medida que va entrando más gente, es otra historia. ¿Okay? Y obviamente el equilibrio se va a encontrar en el cruce de la oferta y la demanda. O sea, ya lo hemos visto en las primeras clases, incluso, pero es simplemente lo que hemos hecho en este punto es darle sustento técnico a esto. De por qué hay un punto en donde la gente es empleada a determinado salario y obviamente lo que yo les digo, hay que pensar esto en un sentido general. La idea es que esto se cumple para una determinada demanda, una determinada oferta. Entonces, porque esto está suponiendo un mercado competitivo, pero ustedes perfectamente pueden pensar de que esto que estoy acá, lo que yo les estaba mostrando recién con las estadísticas, cada sector económico puede verse como un mini mercado, donde se demanda y se ofrecen trabajos. Entonces, obviamente, lo que vamos a estudiar es equilibrio, puede cambiarse según diferentes factores de oferta o de demanda. Los determinantes de la oferta son un montón de otras cosas, los otros salarios que se ofrecen en otros lugares, los ingresos no laborales, lo que ya hemos hablado, las preferencias uso trabajo, aspectos diferentes al salario relacionados con el trabajo, cualquier cosa. Número de trabajadores que califican para el trabajo, entonces eso tiene que ver con, si por ejemplo, cuanto más gente se va calificando para cierto trabajo, la oferta de trabajo va incrementándose y el precio va bajando.
O viceversa. O también lo que yo le digo, bueno, pues vamos a ver también los factores de demanda. Entonces, si la demanda del producto, que ya lo hemos visto, si aumenta, entonces la demanda por ese trabajo tiene que aumentar, obvio. También si la productividad de un sector se incrementa, eso tiene que ver con el producto marginal. Ahí es donde está lo que le digo, que vamos a volver mucho a ese concepto, porque hay mucha obsesión con ese concepto y yo creo que está bien, pero hay que pensarlo mejor, honestamente. Obviamente, si la productividad de un sector se incrementa, entonces hay mayor demanda de trabajo en ese sector. Precio de otros recursos, eso tiene que ver con el precio de otras cosas diferentes al trabajo. Número de empleadores, cuanto más empleadores hay en un sector, más trabajo va a haber para ese sector. Obviamente también hay cosas que pueden afectar a ambas fuerzas de mercado. Digamos, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, un claro caso que redujo tanto la oferta como la demanda. Redujo ambas cosas al mismo tiempo. Entonces hay shocks que pueden afectar ambas cosas. Desastres naturales. Los desastres naturales también son otro ejemplo que se estudia. Es, por ejemplo, cuando llega un desastre natural, una inundación, un terremoto, un huracán, digamos, eso también le pega a ambas cosas, demanda y oferta al mismo tiempo, porque básicamente la cosa deja de funcionar. Entonces la gente que lo usa. La migración también es un ejemplo que puede afectar a ambas cosas. Lo vamos a ver un poco más adelante. El tema de cómo la migración se puede ver como un tema de shock de oferta, pero también como un shock de demanda. ¿Por qué? Porque la idea es que sí es cierto que aumenta la oferta de trabajo, pero al mismo tiempo esa misma gente que está migrando puede generar empleo, ¿no? Porque también son consumidores o pueden poner negocios. ¿Okay? Entonces también se pueden ver como empleadores, o sea, no solamente como oferente de trabajo, sino como demandantes de trabajo. Entonces también es un ejemplo de que puede afectar ambas cosas. Llegamos hasta ahí hoy, porque esto es lo más básico, ya lo hemos visto, entonces quería cubrirlo antes de cerrar la clase de hoy. Entonces tengan eso presente, repasen qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De qué hace que estas cosas se muevan por un lado o para el otro, y cómo ese equilibrio se puede modificar. Lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases es cuando toda la estructura cambia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el empleador es monopolista en el mercado del producto? ¿Qué pasa si es monopsonista? ¿Qué pasa si es monopolista y monopsonista? Ese tipo de cosas. Ahora vamos a ir viendo a esos casos. Hay una curiosidad teórica. Es un poco más raro que eso pase. Pero podría ser alguien que sea monopolista y monopsonista. Es raro, pero podría pasar.